todos, bienvenidos a un nuevo ASMR capítulo 16 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne en la página Wikisource de distribución pública, o sea, de dominio público, perdón. Cenamos rápidamente y se acomodó cada cual todo lo mejor que se pudo. La cama era bien dura, el abrigo poco sólido y la situación muy penosa a 5000 pies sobre el nivel del mar. Sin embargo, mi sueño fue tan tranquilo aquella noche, una de las mejores que había pasado desde que hacía mucho tiempo, que ni siquiera soñé. A la mañana siguiente nos despertó medio helados, un aire bastante vivo. El sol brillaba esplendente. Abandoné mi lecho de granito y fui a disfrutar del magnífico espectáculo que se desarrollaba ante mi vista. Me ubiqué en la cima del pico sur del Snæfell, desde el cual se descubría la mayor parte de la isla. La óptica común a todas las grandes alturas hacía resaltar sus contornos, en tanto que las partes centrales parecían obstaculizarse. Hubiérase dicho que tenía bajo mis pies uno de esos mapas en relieve de Helvesmer. Veía los valles profundos cruzarse en todos sentidos. Descendían los precipicios a manera de pozos. Los lagos se transformaban en estanques y los ríos en arroyuelos. A mi derecha se presentaban innumerables ventisqueros y multiplicados picos, algunos de los cuales aparecían coronados por penachos de humo. Las ondulaciones de estas infinitas montañas, cuyas capas de nieve daban un aspecto espumoso, semejaban la superficie del mar cuando las tempestades la agitan. Si me volvía hacia el oeste, contemplaba las aguas del océano en toda su majestuosa extensión, cual si fuese continuación de aquellas aborregadas cimas. Apenas distinguía mis ojos donde terminaba la tierra y donde comenzaban las olas. Me abismé de esta suerte en el éxtasis alucinador que producen las altas cimas, y esta vez sin vértigo alguno, pues al fin me iba acostumbrando a estas contemplaciones sublimes. Me deslumbrabas, mis deslumbradas miradas se esplayaban en la transparente irradiación de los rayos solares. Me olvidé de mi propia persona y del lugar en el que me encontraba para vivir la vida de los trascos o de los silfos, imaginarios habitantes de la mitología escandinava. Me embriagaba con las voluptuosidades de las alturas, sin acordarme de los abismos en que dentro de poco me sumergiría mi destino. Pero la llegada del profesor y de Hans, que vinieron a reunirse conmigo en la extremidad del pico, me trajeron nuevamente a la realidad de la vida. Mi tío se volvió hacia el oeste y me señaló con la mano un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba la línea de las olas. Groenlandia, me dijo. Groenlandia, exclamé yo. Sí, solo dista de nosotros 35 leguas, y durante los deshielos llegan los osos blancos hasta Islandia, sobre los témpanos que arrastran las corrientes hacia el sur. Pero esto importa poco. Nos hallamos en la cumbre del Snæfell. Aquí tienes sus dos picos, el del norte y el del sur. Hans va a decirnos ahora qué nombre dan los irlandeses a este en el que nos encontramos. Formulada la pregunta, el cazador respondió: Scartaris. Mi tío me dirigió una mirada de triunfo. El cráter, exclamó entusiasmado. El cráter del Snæfell tenía forma de cono invertido, cuyo orificio tendría aproximadamente media legua de diámetro. Calculé su profundidad en 2000 pies sobre poco más o menos. Júzguese lo que sería semejante recipiente cuando llegan
de circunferencia, de suerte que sus pendientes eran bastante suaves y permitían llegar fácilmente a su parte inferior. Involuntariamente comparaba yo este cráter con un enorme trabuco ensanchado y la comparación me colmaba de espanto. Introducirse en el interior de un trabuco, pensaba en mi fuero interno, que puede estar cargado de dispararse al menor choque, solo puede ocurrírsele a unos locos. Pero para retroceder a la tarde, Hans con aire indiferente se puso de nuevo al frente de la caravana. Yo le seguía sin despegar los labios. A fin de facilitar el descenso, describía el cazador dentro del cono elipses muy prolongadas. Era preciso marchar por entre rocas eruptivas, algunas de las cuales, desprendidas de sus alveolos, se precipitaban a saltos hasta el fondo del abismo. Su caída determinaba repercusiones de extraña sonoridad. Algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores. Hans avanzaba entonces con la mayor precaución, sondando el suelo con su bastón herrado para cubrir las grietas. En ciertos pasos dudosos necesitamos atarnos algunos unos a otros en medio de una larga cuerda a fin de que si alguno resbalaba de improviso quedase sostenido por los otros. Esta solidaridad era una medida prudente, mas no excluía todo peligro. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso por pendientes que Hans desconocía, se realizó aquel sin el menor incidente, si se exceptuaba la caída de un lío de cuerdas que se le escapó al islandés de las manos y rodó sin detenerse hasta el fondo del abismo. A mediodía ya habíamos llegado. Levanté la cabeza y vi el orificio superior del cono, a través del cual se descubría un pedazo de cielo de una circunferencia en extremo reducida pero casi perfecta. Solamente en un punto sobresalía el pico del Escártaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían 3 chimeneas, a través de las cuales arrojaba el foco central sus lavas y vapores en las épocas de las erupciones del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abrían ante nosotras sus tenebrosas fauces. Ya no tuve valor para hundir mis miradas en ellas, pero el profesor Lidenbrock había hecho un rápido examen de su disposición y corría jadeante de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles. Hans y sus compañeros, sentados sobre trozos de lava, lo observaban en silencio, tomándole sin duda por un loco. De repente lanzó un grito mi tío. Yo me estremecí, temiendo que hubiera resbalado o hubiese desaparecido en alguna de las cimas. Pero no, lo vi enseguida con los brazos extendidos y las piernas abiertas, de pie ante una roca de granito que se erguía en el centro del cráter como un pedestal enorme hecho para sustentar la estatua del Plutón. Se encontraba en la actitud de un hombre estupefacto. Su estupefacción cambió inmediatamente en una alegría insensata. «Alex, Alex», exclamó, «ven, ven». Acudí inmediatamente. Ni Hans ni los irlandeses se movieron de sus puestos.
sazón las pendientes exteriores del Sneffels para volver al estapi. Hans dormía tranquilamente al pie de la roca sobre un lecho de lava. Mi tío daba vueltas por el fondo del cráter como la fiera que cae en la trampa de un cazador. Yo no tenía ni ganas de levantarme, ni fuerzas para hacerlo, y siguiendo el ejemplo del guía, me entregué a un doloroso sopor, creyendo oír ruidos o sentir sacudidas en los flancos de la montaña. De este modo transcurrió aquella primera noche en el fondo del cráter. A la mañana siguiente, un cielo gris, nebuloso y pesado se extendía sobre el vértice del cono. Aunque no lo hubiera notado por la oscuridad del abismo, la cólera de mi tío me lo habría hecho ver. Pronto comprendí el motivo y un rayo de esperanza brilló en mi corazón. ¿Ved por qué? Las 3 rutas que ante nosotros se abrían, solo una había sido explorada por Sagnussen. Según el sabio islandés, debía reconocerla por la particularidad señalada en el criptograma de que la sombra del Scartaris acariciaba sus bordes durante los últimos días del mes de junio. Se podía considerar, pues, aquel agudo pico como el Nogmon de un inmenso cuadrante solar cuya sombra de un día determinado señalaba el camino del centro de la Tierra. Ahora bien, oculto el sol, toda sombra era imposible, faltando por consiguiente la anhelada indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto por espacio de 6 días, sería necesario aplazar la observación para otro año. Renunció a descubrir la cólera impotente del profesor Lidenbrock. Transcurrió el día sin que ninguna sombra viniese a proyectarse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su puesto, sin embargo debía llamarle la atención nuestra inactividad. Mi tío no me dirigió ni una sola vez la palabra. Sus miradas dirigidas invariablemente hacia el cielo se perdían en su matiz gris y brumoso. El 26